Seminario 3, Tendencias y Políticas Educativas. Nuestro producto integrador, nuestras políticas educativas, su aplicación y tendencias. Los integrantes somos Rocío del Carmen Carranza Viña, Maribel Delgado Mani y Cecia León Patiño. Nuestro producto integrador, nuestras políticas educativas, su aplicación y tendencias. ¿Qué son las políticas educativas? Para Díez, la política educativa es el conjunto de principios, objetivos y fines que orientan la acción educativa en los ámbitos estatal o supranacional y, en cierta medida, también en el de las instituciones privadas. El propósito de las políticas educativas es elevar con equidad la calidad de la educación a la población. Se pueden plasmar sus contenidos en 3 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión declarativa. Esta se presenta en documentos como leyes, acuerdos y programas donde expresan las ideas como metas, propósitos y líneas de acción, y estas se deben definir para un tiempo y un espacio determinados. La segunda es dimensión de diseño de operación. Se refiere al diseño de instrumentación donde se pretende llevar los proyectos y programas a la vida cotidiana. La última dimensión es la dimensión de los resultados, llamada diseño e instrumentación de mecanismos de evaluación. Estudia el rendimiento escolar de los alumnos y del desempeño profesional de los docentes. Uno de los objetivos de las reformas educativas es poner suma atención a los problemas que van surgiendo en el día a día de las prácticas en las instituciones. Línea del tiempo. Políticas educativas en México. Proyecto de educación nacionalista. A partir de este proyecto se estructura el actual sistema educativo nacional. Bajo sus principios y orientaciones se desarrolló la educación básica. Fue José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública, quien impulsó y promovió el proyecto de educación nacionalista. Concibió la construcción del nacionalismo mexicano como una mezcla de las herencias culturales indígena e hispana. Este modelo parte de un concepto de educación humanista integral, que tendrá a desarrollar las diferentes facultades del individuo, integrando la educación con la cultura. Proyecto de educación socialista. Este proyecto tuvo sus antecedentes en la educación positivista y la difusión de las ideas del marxismo-leninismo a partir del triunfo de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, así como la necesidad de llevar la reforma agraria y el establecimiento de los derechos laborales y de otras reformas sociales al gran sector de la población marginada de estos beneficios. Las principales demandas de los líderes de las centrales obreras fueron la socialización de los medios de producción, la abolición del latifundismo mediante la redistribución de la propiedad agraria, la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, el respeto de las reivindicaciones sociales y derechos de los trabajadores y la nacionalización del petróleo. Proyecto de Unidad Nacional. La política de unidad nacional en realidad se inició desde la administración del presidente Cárdenas y se consolidó durante los gobiernos de los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Ya bajo la dinámica de la industrialización del país y del incremento progresivo de la población urbana. El Plan de 11 años. El Plan de 11 años fue preparado por Torres Bodet, ministro de Educación en México. Inició sus operaciones en 1960. Torres Bodet enuncia la importancia de un plan que por sus circunstancias significaba un reto para el pueblo mexicano, dado que a pesar de los avances que habían alcanzado la educación pública durante las primeras 4 décadas posteriores a la Revolución Mexicana, para fines de los años 50 el rezago educativo aún era impresionante. El número de los analfabetas era cercano a 10 millones. Más de 3 millones de niños en edad escolar no asistían a la escuela. La eficiencia terminal era muy baja, ya que solo era del 16% a nivel nacional y en el medio rural era del 2%.
¿Cómo se aplican en nuestro país? Los cambios en las políticas educativas en México reflejan los esfuerzos continuos por abordar los desafíos educativos del país y mejorar la calidad y la equidad en el sistema educativo. Cada uno de estos cambios ha tenido un impacto en la educación mexicana y en la búsqueda de una sociedad más educada y preparada para los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, estas políticas educativas son cambios a medias, ya que detrás de acuerdos y firmas hay toda una serie de situaciones que no están contempladas en la realidad de cada aula, escuela o comunidad. Hay un abismo entre lo dictaminado desde las políticas gubernamentales y la verdadera educación del país a lo largo de las décadas. ¿Hacia dónde van? Las políticas educativas en nuestro país han buscado abordar desafíos como la desigualdad, la inclusión, la calidad educativa y la equidad, y continúan siendo un tema importante en la sociedad mexicana actual. En México, la evaluación formativa ha adquirido relevancia como parte integral del proceso educativo. Se centra en proporcionar retroalimentación continua para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Las tendencias que se perciben en el tema de políticas educativas en nuestro país son inclusión y equidad, uso de tecnología, enfoque en habilidades, evaluación formativa integral, colaboración internacional. Veamos lo que la SEP y el Gobierno de México nos dicen al respecto. Inclusión y equidad. Esta estrategia de equidad e inclusión ofrece diagnósticos rigurosos, miradas alternativas y respuestas efectivas a numerosos asuntos que no podían esperar más. Sus políticas y programas constituyen una convocatoria al diálogo para que se enriquezcan y afiancen, así como una invitación para sumar a tantos actores como sea posible. Después de amplias consultas y numerosos foros con diversos sectores de la población, se hizo público el Modelo Educativo 2017. Este contiene un nuevo planteamiento pedagógico que requiere la reorganización del sistema educativo y de sus políticas públicas. Uso de la tecnología. Su incorporación a la educación va más allá de la integración de dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos al aula de clases. De manera evidente, requiere la transformación de las prácticas y metodologías docentes, teniendo como punto de partida un cambio en las creencias frente a los distintos entornos donde se puede lograr el aprendizaje. Enfoque en habilidades. Para que el alumno de educación básica logre una formación integral, la formación académica debe complementarse con el desarrollo de otras capacidades humanas. La escuela debe brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen su creatividad, la apreciación y expresión artísticas, ejerciten su cuerpo y lo mantengan saludable y aprendan a reconocer y manejar sus emociones. Este componente curricular también es observancia nacional y se organiza en 3 áreas de desarrollo: artes, educación socioemocional y educación. Evaluación formativa integral. A partir de un diagnóstico crítico sobre los avances y limitaciones de las evaluaciones nacionales e internacionales realizadas en nuestro país, el nuevo modelo impulsará una evaluación con carácter diagnóstico, formativo e integral y dará la pauta para el desarrollo de distintas prácticas de evaluación del sistema educativo nacional. La evaluación estará al servicio de la mejora continua de la educación y tendrá como principios centrales el diálogo, la comprensión y la confianza de y entre los miembros de las comunidades escolares. Colaboración internacional. El Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, firmaron un convenio marco, el cual permitirá establecer las bases generales de cooperación para el diseño y desarrollo de acciones tendentes a impulsar el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Se trabajarán por la diversidad cultural, protección del medio ambiente, educación, inclusión, entre otros temas.